a las leyes y regulaciones promulgadas bajo alguna autoridad legislativa, independientemente de la estructura constitucional de un país. Entonces, en el marco de esta presentación me refiero a legislación no solo a aquella que proviene del Congreso, sino que también, por ejemplo, a reglamentos emitidos por ministerios. Ahora, ¿por qué es importante tener legislación? Primero, porque integra procesos para la revisión de las normas y los planes de calidad del aire y permite revisar y actualizar estos documentos a medida que evoluciona el conocimiento científico que tenemos respecto a los efectos de la contaminación en la salud humana. Crea también estructuras administrativas para apoyar y consolidar la implementación de las normas de calidad del aire, incluyendo requisitos de monitoreo y mecanismos de cumplimiento. Y también tiene una importancia simbólica porque proyecta una visión autorizada sobre cuestiones de calidad del aire para facilitar el cambio social y económico. Por último, puedo decir que la legislación nacional es una herramienta institucional para implementar las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud a nivel nacional. Ahora, la actividad del PENUMA se enmarca en el 5º Programa de Derecho Ambiental de Montevideo, que es un programa intergubernamental de 10 años que se adopta por nuestra Asamblea. El programa de Montevideo tiene distintos objetivos, entre ellos apoyar el desarrollo de una legislación ambiental adecuada y eficaz y fortalecer la aplicación efectiva del derecho ambiental. Tiene prioridades temáticas que son las crisis de la contaminación, la crisis climática y la crisis de la biodiversidad, y áreas transversales en las que trabajamos que son educación y capacitación y derechos de acceso. La gobernanza del programa incluye entonces al PENUMA como secretaría, a puntos focales nacionales de cada país y un comité que nos da las directrices de trabajo. Entonces, así, a través del programa de Montevideo, apoyamos con asistencia técnica jurídica, que sobre esto trataremos en el webinar, y desarrollamos herramientas como la guía a la que me referiré más adelante. Ahora, brevemente, UNEP-LIB es la columna vertebral digital del programa y a través de esta plataforma se pueden presentar solicitudes de asistencia técnica jurídica, como lo han hecho varios países de la región, y pueden encontrar publicaciones y productos de conocimiento, como también cursos gratuitos en línea. Ahora, la primera evaluación mundial de la legislación sobre contaminación atmosférica del año 2021 es un estudio mundial que evaluó la legislación nacional relativa a la calidad del aire en 194 estados y la Unión Europea, y propone un modelo de gobernanza de la calidad del aire desarrollado como parte de la investigación. El modelo se basa en la diversidad de leyes que fueron identificadas y propone un sistema sólido de gobernanza. Las normas de calidad del aire ambiente son el eje central de la legislación y la gobernanza de la calidad del aire ambiente y en muchos países representan el punto de referencia para proteger la salud pública. No existe un modelo único para ello y depende de cada caso, pero ¿qué entendemos en forma general por un sistema sólido de gobernanza de la calidad del aire? Es aquel que exige a los gobiernos elaborar y revisar periódicamente normas de calidad del aire aplicables, teniendo en consideración los objetivos de la salud pública, determina la responsabilidad institucional de esas normas, hace un seguimiento del cumplimiento de las normas de calidad del aire, define consecuencias para el incumplimiento, apoya la aplicación de las normas de calidad del aire con planes de calidad del aire adecuados y coordinados, medidas reglamentarias y capacidad administrativa, y es transparente y participativo. El PENUMA creó el año 2023 la Guía sobre Legislación en Materia del Aire Ambiente, que traduce los hallazgos de la investigación previa en un conjunto concreto de preguntas y consideraciones clave para los legisladores nacionales. Entonces, en la guía ustedes van a encontrar distintas preguntas que los legisladores se deben hacer para determinar qué tipo de legislación requieren y qué características debe tener dicha legislación.
Se basa esta guía en los objetivos de salud pública acordados a nivel mundial, que son las guías de calidad del aire de la OMS, y ofrece ejemplos de legislación nacional vigente de forma ilustrativa. Eh, el análisis sitúa a los estándares de calidad del aire ambiente en el centro de los regímenes legales para la gobernanza de la calidad del aire y no aborda el diseño específico de regímenes regulatorios, sino que, como dije, da ejemplos, ni tampoco proporciona leyes modelo, pero da un entendimiento de qué es lo que el legislador se debe preguntar al momento de regular esto y qué conceptos deben estar incluidos en la legislación. Ahora, ¿cuál es el contexto global para regular los estándares nacionales de calidad del aire? No hay un tratado global que establezca obligaciones generales en esta materia, pero algunos tratados regionales limitan las emisiones de contaminación que pueden perjudicar a estados cercanos y establecen acuerdos de cooperación. La regla de no causar daño impone a todos los estados la obligación de prevenir, reducir y controlar el riesgo de daño ambiental a otros estados y a zonas fuera de los límites de jurisdicción nacional, incluyendo la contaminación atmosférica. Y el tercer punto que quiero dar es que las directrices de la OMS sobre la calidad del aire y sus valores nos pueden apoyar en determinar cuál es el nivel de ambición que debe tener la normativa y fundamentar con argumentos científicos el por qué estamos legislando al respecto. Eh, Brevemente, el diseño legislativo, los estándares de calidad deben establecerse en un instrumento jurídico y para esto es bastante útil utilizar la guía y hacerse las preguntas que la guía establece, pero es importante tener conocimientos jurídicos nacionales específicos para adaptar y aplicar la guía en el contexto nacional. Así, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad del marco jurídico? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Cómo se incluye a las partes interesadas? ¿Qué tan participativo es? ¿Qué contaminantes debo regular? ¿Qué capacidades tengo como gobierno para fiscalizar? Etcétera. Ahora, garantizar los derechos procesales es fundamental. Los estándares de calidad del aire ambiental deben ser públicos y de fácil acceso, idealmente publicarse en un boletín o revista oficial y ser de acceso gratuito. Se debe incluir la obligación de difundir los resultados del monitoreo de forma pasiva, por ejemplo, a través de un sitio web o de forma activa a petición, con suficiente regularidad para que el público esté al tanto de los riesgos inmediatos de la salud. Deben incluirse los derechos del público, incluidos los grupos marginados, a participar en la planificación de la gestión de la calidad del aire. Y se debe establecer reparación o la posibilidad de emprender acciones legales. Ahora, el monitoreo y la gestión de los datos también son temas muy relevantes. Y para organizar el monitoreo de la calidad del aire, esto implica tomar decisiones políticas sobre los requisitos de la ubicación de los centrales de monitoreo, los recursos financieros que vamos a utilizar y las necesidades humanas, las áreas que deben cubrirse, incluso la interpretación de los resultados. Se establece un requisito de monitoreo por ley que va a garantizar que este elemento se integre en los regímenes de calidad del aire, garantizando el rigor del monitoreo y la rendición de cuentas de quienes realizan esta tarea. Y generalmente este requisito legal de monitoreo recae en el Estado, ya que las mediciones de la calidad del aire realizadas por operadores individuales no serán representativas. Después, otro tema muy relevante son las medidas de cumplimiento y ejecución, que existan mecanismos legales de cumplimiento, quién puede hacer cumplir una obligación legal y con qué procedimiento o sanción. Incluso el mejor mecanismo legal de cumplimiento va a ser infructuoso sin respaldo institucional. Y todo esto debe ser establecido por ley.
Por último, la coordinación de la gobernanza también es muy relevante. Se debe diseñar un mecanismo para coordinar las distintas obligaciones jurídicas e instrumentos de control de la calidad del aire y que se establezca claramente en la legislación que las instituciones gubernamentales pertinentes tienen responsabilidades legales en materia de gestión de la calidad del aire. Considerar, por ejemplo, el impacto de otras políticas gubernamentales en la consecución de los estándares de calidad del aire ambiente. Gracias. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación. De esta manera, pues tenemos esa primera visión, esa primera herramienta, realmente una herramienta internacional disponible para todos los países de nuestra región y del mundo que les permita justamente fortalecer y actualizar los marcos legislativos que apunten a una mejor calidad del aire. Así que muchísimas gracias por tu presentación. A continuación, según la agenda prevista para el día de hoy, tenemos una presentación por parte de Ana Lucía Alfaro y Salvador Nieto, quienes justamente nos van a compartir sus experiencias y participación en lo que es la actualización del marco regulatorio en calidad del aire de Guatemala. En el caso de Ana Lucía Alfaro, ella es licenciada en acuicultura con una especialización en sistemas de gestión de calidad, 13 años de experiencia en el sector ambiental y los últimos 3 años específicamente en los sistemas de monitoreo de calidad del aire, incluyendo intercambios de experiencias internacionales, como por ejemplo en Calaire, en la Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Actualmente es la coordinadora del Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Seguidamente vendrá Salvador Nieto, quien es abogado salvadoreño, ha trabajado en temas de medio ambiente y de cambio climático en todos los países de Centroamérica por más de 20 años. Ha sido experto y consultor de organismos regionales e internacionales, incluyendo la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, PENUMA, FAO, entre otros. Vamos a dar inicio entonces con Ana Lucía. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Marcos. ¿Se ve mi presentación? Sí. Sí, señora, Ok. perfectamente. Ok, bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá en este webinar, poder compartir la información y la experiencia que ha tenido Guatemala en cuanto al apoyo de PENUMA para la regulación de calidad del aire, ambiente. Bueno, solo para ponerlos un poco en contexto. No pasa mi presentación. Ahí está. Perdón, ahí está. Para ponerlos un poco en contexto sobre la situación legal de Guatemala y por qué, pues, al final era necesario tener una legislación de calidad del aire. Teníamos varias bases legales, no son muchas, pero eran las pocas que habían, tenían bastante sustento para poder iniciar con el tema de la regulación. El primero, pues, es la Carta Magna o la Constitución de la República de Guatemala, en la cual detalla principalmente en el artículo 95 y 97 que pues todos los guatemaltecos debemos de tener derecho a un ambiente sano. Adicionalmente, en el 86 se creó una ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, en la cual detalla en varios artículos los distintos sistemas ambientales que se deben de regular. En el artículo 14 principalmente se habla del sistema ambiental atmosférico y pues desde el 86 nosotros tendríamos que haber establecido ahí diferentes directrices como lo son, por ejemplo, las redes de monitoreo de diferentes contaminantes en el sistema atmosférico, identificar las diferentes fuentes de contaminación y, por supuesto, crear regulaciones de las diferentes fuentes de emisión que ayuden a mejorar la calidad del aire. Adicionalmente, tenemos un código de salud que también detalla en varios artículos, por ejemplo, que tenemos derecho a un ambiente, o los guatemaltecos tenemos derecho a estar en un ambiente libre de contaminantes que puedan afectar la salud de la población. También que el Ministerio de Salud Pública junto con el Ministerio de Ambiente deben de trabajar en conjunto para poder establecer límites máximos permisibles
de los diferentes contaminantes que hay en el ambiente. Por supuesto, no solo los atmosféricos, sino en agua, suelo, aire, etcétera. Eso es algo que debemos de trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y está establecido ahí. Y también hay algo bien importante que es sobre el tema de la divulgación de la información. Ahí establece que realmente nosotros debemos de poner al público toda la información relacionada a las diferentes sustancias contaminantes que puedan afectar la salud de la población o donde haya un riesgo a la afectación de la salud, ¿verdad? De ahí otro aspecto importante o otra herramienta legal importante es la ley en marco de cambio climático. Esta establece principalmente en el artículo 21 el regular las emisiones del transporte público y privado, principalmente por el tema del impacto en el cambio climático. Y adicionalmente tenemos otra ley que es de la Comisión de Prevención de Riesgos y Desastres, que ahí establece pues generalmente cómo son los lineamientos para poder hacer la prevención de riesgos relacionados al clima. Básicamente algo muy breve sobre cómo podemos hacer sistemas de alerta temprana, etcétera. Entonces, ¿cuál era la necesidad de regular? Si bien tenemos algunas herramientas legales que daban un indicio sobre qué había que hacer en el tema de regulación atmosférica, no había una regulación específica que detallara los límites o los estándares de calidad del aire ambiente y por supuesto tampoco cómo gestionar esa contaminación sobre la calidad del aire. A raíz de no haber una regulación, teníamos que hacer o tenemos que hacer todavía el uso de estándares internacionales porque no hay un estándar nacional. Entonces eso en muchos casos ha generado conflicto entre las mismas instituciones o entre la misma población porque como hay diferentes estándares, unos son más estrictos que otros, entonces no hay como una ruta o un camino a seguir. Adicionalmente, para el tema de alertas tempranas, como les comenté, aunque en la ley anterior de Conred da unos lineamientos generales, no hay algo específico para el tema de episodios de contaminación del aire. Entonces, no hay una ruta todavía certera y no la teníamos. Otro aspecto importante, como lo mencionaba Catalina, que va en las legislaciones de calidad del aire, como no tenemos, obviamente no teníamos una ruta clara de cómo tenemos que levantar los datos. Actualmente en el ministerio ya estamos implementando una red de monitoreo con equipos automáticos, pero ante una falta de una regulación, pues no hay certeza de cómo se debe hacer el monitoreo, qué equipamiento debemos de utilizar, si debemos utilizar equipos regulatorios o bien equipos complementarios como microsensores. Y un punto importante, el tema del aseguramiento de la calidad, que también lo mencionaba Catalina, que es importante poder asegurar la calidad de los datos que vamos a generar, porque esos van para el público y para la toma de decisiones, y también cómo se debe hacer el tema de la divulgación. Tampoco la importancia de los datos para la gestión de la calidad del aire de una zona, región o país, tampoco no lo teníamos claro. Y actualmente también la necesidad de regular es porque no hay una vinculación pues certera entre el Ministerio de Salud Pública y Ambiente para poder identificar la incidencia de enfermedades relacionadas a la calidad del aire en Guatemala. Derivado del apoyo que se ha tenido con PENUMA por el tema, por haber elaborado un borrador de reglamento de calidad del aire, pues siempre ha habido, ahorita en el proceso de socialización, se han encontrado varias barreras. Dentro de ellas es primero, nos hemos identificado ahorita con que hay varias duplicidad de funciones con varias instituciones, ¿verdad? No solo el MARN está midiendo, sino hay otras instituciones que están midiendo. Entonces, realmente el llegar a un acuerdo sobre cuál va a ser la ruta de monitoreo son las barreras que se han encontrado ahorita. Adicionalmente, otra barrera encontrada es el poder incorporar al MARN a una ruta que ya hay establecida para los planes de emergencia relacionados al clima en este tema de calidad del aire, porque actualmente, pues como el ministerio está empezando a medir, pues nos estamos
empezando a incorporar a ese plan de trabajo que ya tiene establecido otra institución, que es INSIBUMEN, que es el instituto encargado de todo el tema de meteorología, vulcanología, hidrología y del clima en general, y ellos pues realizan también monitoreo de calidad del aire. También otra barrera encontrada ha sido los conflictos técnicos dentro de las mismas instituciones sobre el equipamiento que se debe usar. Como les comento, si debe de ser solamente regulatorio, se deben integrar equipos complementarios como lo son los sensores de bajo costo. La discusión que hemos tenido con el tema de los estándares, si realmente el estándar que colocamos es el correcto o debemos dejarlo más amplio o más estricto. También qué contaminantes criterios se deben de regular debido a que el borrador de regulación que se trabajó con PENUMA, pues únicamente incluimos el material particulado PM2.5 porque es pues, el contaminante con el que más data tenemos para poder hacer un mejor análisis para establecer el estándar. Adicionalmente, la otra barrera que hemos encontrado es, bueno, entre las instituciones o entre este proceso de socialización que hemos hecho del borrador de reglamento con las instituciones interesadas, ¿verdad? Ha sido la discusión sobre qué herramienta legal realmente vamos a utilizar desde un inicio, si puede ser una norma técnica, un reglamento como tal o bien una estrategia. La norma técnica, nosotros ya tenemos un ejemplo con el tema de agua potable, que se creó una norma técnica a través de el centro que es especializado acá para creación de normas. Y esa norma técnica se adopta como obligatoria a través de un reglamento. Entonces, esa es una posibilidad de trabajar. A raíz pues, de las diferentes barreras que hemos encontrado, pero con la constante comunicación que hemos tenido con los actores, hemos logrado algunos avances que dentro de ellos es primero, la conformación y una comunicación de un grupo técnico y directivo del Ministerio de Ambiente, de INSIBUMEN, que es el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la CONRED, que es la Comisión Nacional de Reducción de Desastres. Eso no estaba y entonces a raíz de este proyecto pues se ha ya conformado y hay una mejor comunicación entre los actores y eso ha ayudado a que se tenga una ruta de trabajo ya a través de la elaboración de una norma técnica para establecer aspectos como qué medir y cómo se va a medir. Como les comenté anteriormente, pues ya tenemos un caso de éxito, se podría decir, con el tema de agua potable. Entonces, la idea es crear una norma técnica para el tema de aire ambiente y ahí vamos a establecer qué contaminantes se van a medir, cuál es el estándar y cuáles son las metodologías o la forma de hacer la medición. A través de eso, pues los próximos pasos van a ser crear ese subcomité técnico, eso va a ser a inicios del 2026, a través de COGUANOR, que es la Comisión Guatemalteca de Normalización, y a través de ellos vamos a generar, con ese mismo grupo técnico que les mencioné anteriormente y directivo, generar esa norma técnica que va a establecer cuáles son los límites del estándar, los contaminantes y los métodos de medición. Y posteriormente vamos a hacer esa adhesión de la norma técnica al borrador de reglamento de calidad del aire ambiente que fue proporcionado por PENUMA, que ya está bastante aterrizado a la realidad guatemalteca, y procederemos ya al proceso de publicación, ¿verdad? Básicamente ese es como un resumen del proceso que se ha hecho con PENUMA y con el tema del proyecto del apoyo legal para elaborar este documento, esta herramienta legal para calidad del aire ambiente. Y a raíz de eso, pues también queremos extender un agradecimiento por parte del Ministerio de Ambiente de Guatemala, tanto a PENUMA como al CAI, por todo el apoyo que nos han proporcionado en este año para poder tener ese documento. Fueron varios productos entregados, pero principalmente el de estándares de calidad del aire, que nos ayudó a tener una visión más clara, por supuesto, de todos los elementos que debe de tener una regulación. Como les digo, que no nada más incluye el límite, sino también la gestión de la calidad del aire, porque hacia eso vamos.
Y también nos ayudó, como les comenté anteriormente, a conformar pues un grupo y un grupo de trabajo con el que vamos a tener que seguir trabajando para los episodios de contaminación. Eh, Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ana Lucía. Salvador, si eres tan amable y nos acompañas en la discusión. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Voy a tratar de proyectar mi presentación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer el espacio y la oportunidad de comentar sobre lo que yo voy a hacer es comentar un poco sobre la base de lo que ya nos compartieron tanto Catalina como Ana Lucía, ¿verdad? Desde la perspectiva del derecho ambiental, solo les pediría si me avisan si Faltaría pueden verla en pantalla completa, Salvador. darle. Ahora sí la Ok, tenemos en pantalla completa. Muchas perfecto. gracias. Bueno, creo que sin habernos eh, puesto de acuerdo, ayer vimos la presentación que hacía Ana Lucía y vimos que estábamos en la misma página. Y digamos, yo podría comentar nada más que efectivamente el contexto ah, inicial es que no existía normativa, ¿verdad? Para el tema de estándares obligatorios en materia de calidad del aire, como comenta Ana Lucía. Y eso lo que les puede generar en un momento determinado es una limitante grave a la capacidad del Estado de sancionar, prevenir y controlar la contaminación, ¿verdad? También puede limitar la posibilidad de garantizar la salud pública y cumplir con los compromisos internacionales en la materia. El sistema de integración centroamericana, desde hace varios años, hemos trabajado en una guía regional eh, que se inspira y construye sobre la base de la guía que generó el PENUMA y que ya presentó Catalina, ¿verdad? Entonces, esos dos instrumentos son importantes para entender el contexto porque nos dan un marco de referencia sobre la base del cual cada país puede desarrollar su respectiva normativa. Entonces, como ya decía Ana Lucía, de nuevo, ¿verdad? El país tiene la necesidad de establecer un marco jurídico específico que les permita regular la calidad. Y entre esos parámetros, que son los que dan las guías, y particularmente la guía regional, están incluidos varios ahí. Esto es importante porque voy a volver a ello en un momentito, ¿verdad? En estos 10 minutos que tengo para comentar. Pero aquí también hay otro punto, y es que en realidad hay que entender que todos los elementos dirigidos a la calidad del aire y la vinculación también con los temas de cambio climático tienen, la norma es apenas un elemento, ¿verdad? Entonces lo que se da en este caso es la disposición de un país a construir una red de monitoreo, pero construye una red o fortalece una red y no cuenta en ese momento con los instrumentos legales o regulatorios que le permitan medir y sancionar en el caso que hubiere, digamos, una infracción. Esto tiene que ver también con el hecho de que muchas veces uno se topa, bueno, hago la ley, pero hago la ley o hago el reglamento, y lo estoy diciendo igual en el sentido que lo expresó Catalina, en un sentido muy amplio, ¿verdad? Hablar de un marco regulatorio o un marco legal, estamos hablando aquí en términos generales para efectos eh, doctrinarios, si lo queremos ver así, de cualquier instrumento que tenga que ver con ley o reglamento, ¿verdad? No necesariamente una ley, y eso va a ser importante también cuando veamos otros temas adicionales. Pero bien, se requiere toda una serie de normativas. Entonces, lo que se observa es que, digamos, y probablemente estoy repitiendo, pero ausencia de estándares, ¿verdad? Complementado también con que hay otras normativas relacionadas con la calidad del aire y con los gases de efecto invernadero, como por ejemplo el tema de emisiones vehiculares, ¿verdad? Que en varios países de la región latinoamericana sí ya se regulan apropiadamente, incluyendo a través de impuestos al carbón, por ejemplo. Algunos reglamentos son obsoletos, ¿verdad? Eh, en Centroamérica contamos con un instrumento bien interesante que son los reglamentos técnicos centroamericanos y la guía regional, como la que ya mencioné, de la CCAD,
Pero en realidad los reglamentos técnicos centroamericanos son un instrumento potente porque pasan por un proceso y armonizan u homologan a nivel regional la normativa correspondiente. Y vamos a ver que, por ejemplo, en materia de calidad de combustibles hay uno que por lo menos fija una base mínima, valga la redundancia, de regulación. Bueno, pero en realidad también el país cuenta con una base normativa, ¿verdad? Dispersa, pero útil, ¿verdad? De la cual uno se podría montar y empezar a construir. Eh, lo que sí se requiere es consolidar, modernizar y armonizar a nivel regional incluso, ¿verdad? Y esto pasa por establecer estándares claros y mecanismos de control, pero reconociendo que hay apoyo internacional disponible, ¿verdad? Que este es un tema que, tanto por los temas de salud, pero también por los temas de calidad ambiental, como por los temas de cambio climático, son temas atractivos para recibir cooperación. Entonces, sobre la base de eso, bueno, ¿cuál podrían ser las recomendaciones? La primera es, hay estándares de la OMS, está la guía de PENUMA y está la guía regional del SICA, de la CCAD, sobre la base que los países pueden desarrollar. Sí es importante decir que las leyes ambientales de la región pasaron por un periodo de efervescencia, de generación de normativa en la década de los 90, pero en realidad han sufrido muy pocas modificaciones. Unas pocas tienen que ver, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, de un capítulo completo que se le hizo de adaptación al cambio climático, pero en general las leyes de ambiente constituyen el pilar fundamental de todo el entramado legal de los países, pero en sí como instrumento propio no se han actualizado tanto. Otro tema que se observa es que hay que necesidad, y ya lo dijo Ana Lucía, de fortalecer la coordinación interinstitucional, ¿verdad? Para poder aplicar apropiadamente todos estos instrumentos. Aprovechar los reglamentos técnicos, lo repito, y un aspecto fundamental que recomienda las guías, por ejemplo, de PENUMA, el tema de la participación ciudadana. Bueno, entonces, sobre esa base, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con estándares y gestión de la calidad del aire tiene como finalidad proteger la salud. Y esto es un aspecto muy importante, ¿verdad? La protección de la salud y la preservación del ambiente, así como contribuir a la mitigación del cambio climático, ¿verdad? Son elementos importantes de todo lo que tenga que ver con la regulación. Eh, ahí está. Eh, bueno, y digamos, como contenidos fundamentales, los que yo identifico y en los que me voy a tener, por ejemplo, la importancia de contar con principios, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios? Porque los principios son los que inspiran, los que determinan, digámoslo así, a la hora de interpretar la norma, el aplicador probablemente en una situación donde la norma no es lo suficientemente clara, puede recurrir a los principios como un elemento fundamental para entender o aplicar apropiadamente la normativa. También cualquier instrumento de derecho ambiental es fundamental que cuente con una buena base de definiciones porque se ocupan conceptos bastante técnicos. Y ese, por ejemplo, el trabajo de Cleaner Institute es clave en ese tema, ¿verdad? Luego, el tema central, digámoslo así, de cualquier regulación tiene que ver con los estándares, ¿verdad? ¿Cómo se van a establecer? ¿Qué contaminante se considera? Y ese sí es un aspecto fundamental porque, como decía Ana Lucía, y comentando sobre lo que ella decía, dice, bueno, en este momento ellos comienzan con unos contaminantes nada más, pero el objetivo, y vuelvo a esto en las conclusiones, es ir avanzando, es desarrollar capacidad para identificar y evaluar otros contaminantes. Importante también establecer procesos para la revisión periódica. Estas son normas que no pueden ser estáticas, pero también la participación del público, tanto en la definición, pero también en la actualización de los estándares. Eso es fundamental. No puede haber, digamos, una apropiada normativa si la colectividad, si el grupo social, si la comunidad regulada no lo siente suya, digámoslo así. Luego el tema de establecer una red, ¿verdad? Como decía Ana Lucía, ellos lo que están proponiendo es establecer una red donde se diferencia claramente los temas que tienen que ver con regulatorio y otros instrumentos que no tienen esa calidad, ¿verdad? El tema de generar informes,
Y un punto muy importante que quiero destacar y quiero comentar de lo que ya de lo que ya se mencionó es el tema de la novedad de establecer un índice de calidad del aire. Yo creo que ese es un gran avance que el país estaría logrando si logran eh, incluir ese índice, porque el índice es, digámoslo así, hasta cierto punto información ciudadana, ciencia ciudadana, porque le permite a la comunidad regulada entender en términos muy prácticos, muy concretos, cuál es la calidad, ¿verdad? Pero obviamente desde el punto de vista regulatorio, esto debe complementarse con cuáles son los puntos de corte, cómo se calcula, ¿verdad? Y como bien decía Ana Lucía, el país tiene que desarrollar sus propias capacidades para determinar los protocolos de actuación ante episodios. ¿Bien? Bueno, creo que voy bastante bien con el tiempo. Según yo, voy a usar un par de minutos solo para comentar nuevamente el tema de la participación ciudadana como un elemento crucial, importante que aseguren los espacios para adoptar y modificar normativa, reconocer que hay instrumentos que, si bien es cierto, no son instrumentos eh, ratificados por los estados, pueden ser usados por el aplicador de la ley, como el Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Que contiene algunas buenas prácticas en materia de acceso a la información, participación pública. Entonces, eso, digamos, los jueces lo usan mucho. Aquí en El Salvador hay varias sentencias de eso, eh, que es importante también reconocer. Y eso también debería ser una práctica adoptada a nivel regional. El tema de la mejora continua. Cada vez los países deben avanzar a incorporar más contaminantes dentro de los aspectos regulados, ¿verdad? Obviamente, esto va aparejado, y yo lo tenía anotado por aquí, con el hecho de que, obviamente, entre más debo regular, y más debo medir, más capacidades debo tener. Y es un tema también presupuestario, ¿verdad? Entonces aquí también eso es importante entender. Las metas más ambiciosas, ¿verdad? Eh, un país puede arrancar la guía regional del SICA-CCAD, propone una serie de metas, ¿verdad? Pero bueno, lo mejor sería arrancar con una meta tipo 4, digamos, por lo menos en PM2.5, pero si no se puede arrancar por allí, porque digamos tampoco es establecer una normativa que de entrada quizás no se pueda cumplir, sí avanzar y tener planes de implementación que nos permitan en un periodo relativamente corto tener impacto en la calidad, ¿verdad? En la calidad del aire. Un aspecto que ya mencionó Ana Lucía de la experiencia de ellos es el tema de la coordinación interinstitucional. Es importante, pero realmente quien no regula y quien no propone una política o una acción de regulación tampoco ve la necesidad de fortalecer esa coordinación. Entonces también en ese sentido, una lección aprendida que queda es que bueno, que si usted regula, pues esto genera esos espacios para coordinar. Si no, no existe esa necesidad y las instituciones siguen haciendo lo que hacen a la manera que lo hacen individualmente. Y ya lo mencionó Ana Lucía, el tema de cómo crean y activan protocolos de actuación ante emergencias, ¿verdad? Y que no sean acciones unilaterales, sino respuestas institucionales del Estado. Plazos más ambiciosos para los inventarios de emisiones son importantísimos, ¿verdad? Tener plazos más cortos y una buena periodicidad. Sabemos que los países pasamos reportando por temas de transparencia climática, una serie de instrumentos, pero en realidad es importante que tengamos la capacidad de hacer en cortos plazos inventarios, ¿verdad? De los contaminantes, incluyendo los contaminantes criterio, el tema de las poblaciones vulnerables, hacerlo ver, eh, y digamos, por ejemplo, eso es un tema de derechos humanos, que es un tema que desde el punto de vista del derecho ambiental es fundamental, la vinculación entre derechos humanos, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo la Corte Internacional de Justicia por los temas de derechos humanos y cambio climático. En general, son temas muy importantes a considerar. Yo con eso pues estaría haciendo mi comentario, Marcos, disculpa si ocupe más tiempo.
pero atento a cualquier consulta que haya de parte del público. Muchísimas gracias, Salvador, por su presentación. Pues de esta manera, entonces, tenemos una mirada amplia de cómo ha sido el proceso que ha llevado a cabo Guatemala en estos momentos, en los últimos meses, para actualizar su legislación. Nos alegra muchísimo el esfuerzo que hace el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sus autoridades, Ana Lucía y todo su equipo de trabajo técnico, justamente para promover y potenciar este proceso de actualización regulatoria. Tenemos por acá un comentario de Freddy con respecto a algunos elementos a destacar en la actualización de la legislación en América Latina del Caribe, pasar de umbrales de PM10 o PM2.5 a materiales a umbrales de material ultrafino, incluir criterios para el uso de dispositivos de bajo costo en las redes de monitoreo, estándares de combustibles, fundamental el contenido de azufre dentro de esto, y reconocer el trabajo que Chile hace en estos temas y justamente con potenciar la actualización regulatoria, y justamente en estos momentos Chile también lleva a cabo en varias de sus normas nacionales un proceso de actualización. Tenemos por acá un par de preguntas, una para Catalina. Catalina nos preguntan cómo podrían los países acceder al apoyo técnico y financiero para avanzar en el diseño e implementación de sus regulaciones de calidad del aire a través del programa de Montevideo. Entonces, ¿cómo los países podrían pedir ayuda a través del programa de Montevideo? Gracias, Marcos, y gracias a Cristian por la pregunta. Bueno, si ustedes van a la plataforma que se llama LEAP, ahí pueden hacer las solicitudes directamente llenando un formulario. Esto siempre está sujeto también, obviamente, a la disponibilidad de fondos. No obstante lo cual, si no llegaran a haber fondos, igual se puede conversar algún tipo de apoyo técnico por parte del PENUMA. Pero normalmente ese es el canal oficial para hacer las solicitudes, y creo que es muy positivo que se haga a través de esa plataforma, porque queda la evidencia, ¿no? Y que al momento de que aparecen recursos, se le puede dar prioridad a las requests oficiales que se obtienen a través del LEAP. Gracias. Chévere, Catalina. Mientras respondemos un par de preguntas más, si quieres nos ayudas ubicando por allí el enlace de la plataforma para que lo compartas acá en el chat. Tenemos por acá otra interrogante para Ana Lucía. Con base en la experiencia de Guatemala, ¿tienes alguna recomendación sobre el mejor esquema para abordar a los demás actores y tener una mejor coordinación interinstitucional? Hemos visto que justamente está resultando un reto, ¿no? Este trabajo con otros actores. Entonces quisiéramos escuchar un poquito al respecto. Ana Lucía, ¿qué nos puedes decir? Sí, claro, Marco. Bueno, yo creo que lo clave o lo que nos ayuda a nosotros es la comunicación, y al final es algo que debe de quedar plasmado también en la regulación, porque es que si no queda, muchas veces las mismas instituciones no se juntan o no se unen para abordar la misma problemática, y trabajan cada quien por separado. Entonces yo creo que si los países que ya tienen legislación y la van a actualizar, o bien van a crear una, que sí quede plasmado dentro de la legislación que deben de conformar, ya sea una mesa o un grupo técnico en el cual haya una constante comunicación para poder desde lo que debe de hacer cada una de las instituciones, trabajar por separado, pero para un mismo bien común, para una misma problemática. Esa sería mi recomendación. En Guatemala lo que pasó es que realmente todos estábamos trabajando dispersos, y eso fue lo que ahorita, al momento de ver el tema de la regulación, vimos que nos dimos cuenta que estábamos trabajando dispersos, y tuvimos que unirnos para trabajar hacia lo mismo, que era la regulación de calidad del aire y, por supuesto, la mejora de la calidad del aire en Guatemala. Excelente recomendación, Ana Lucía, porque es una realidad no solo de Guatemala, sino que todos los países de nuestra región tienen una situación bastante similar. Por acá tenemos otra consulta. Salvador,
algún aspecto, y tomando en cuenta pues la experiencia también que tú tienes en todos estos temas, algún aspecto en particular que quieras recalcar para los países que están iniciando el desarrollo de sus marcos regulatorios en calidad del aire, y justamente tomando en consideración esta experiencia de Guatemala, ¿qué nos pudieras decir? Sí, yo creo que un aspecto que mencionó Catalina cuando hacía la presentación de la guía es el tema del contexto, ¿no? Yo creo que es importante también que cualquier intento de regulación en estos temas vaya acompañado de un análisis del contexto, de dónde está, y de hacer, digamos, este primer análisis de todo el marco regulatorio que ya exista, que directa o indirectamente se vincule al tema de calidad del aire, ¿verdad? Esto puede incluir leyes de ambiente, leyes de cambio climático. Analizar también algo muy importante es, ya en los instrumentos que tenemos, contamos con instrumentos incluso sancionatorios o no, porque eso también va a determinar cuál va a ser el ámbito y el alcance que va a tener esta regulación. Yo creo que el análisis del contexto nacional, es decir, la guía te marca, las dos guías en realidad te dan una referencia, una de lo máximo y lo otro de lo regulatorio en general para Centroamérica. Pero tú tienes al final, cuando inicies un ejercicio de este tipo, que realizar ese primer baseline análisis que te permite identificar a realidad hasta dónde vas a poder llegar, y sobre todo pensando en un proceso de mejora continua. Es decir, ese no es el punto de llegada, sino el de partida para cualquier regulación y la mejora de la calidad del aire de cualquier país. Así es, no es algo estático, es algo dinámico, y que a medida que cambia justamente ese contexto, esa realidad, todo esto se debe ir adecuando. Muchísimas gracias, Salvador. Por acá tenemos un comentario de Cristian: colocar en relevancia la contaminación intradomiciliaria, de la cual no se habla mucho, pero es muy importante de acuerdo a muchas culturas y sociedades que tienen que lidiar con ella. Efectivamente, de hecho, la guía que reiteradamente nos ha mencionado Salvador, la guía de calidad del aire, clima y salud desarrollada para el Sistema de Integración para Centroamérica, el SICA, toma en consideración este aspecto, porque precisamente Centroamérica es uno de los puntos donde esta situación es recurrente, así que los invitamos por allá, les colocamos el enlace para que vean las consideraciones de cómo justamente incorporar este tema dentro de estos procesos de actualización o desarrollo regulatorio. Nos quedan algunos minutos, así que quizás Catalina, Ana Lucía, Salvador, unos 30 segundos, un minuto cada uno, de un mensaje de cierre justamente para todos nuestros asistentes. ¿Sí, Juli? Perdón. No, es que creo que Sergio Hernández tenía una pregunta, pero no sé si la quiere. Ok, déjame ver si puedo por acá activar el micrófono. Creo que ya lo activé. Sergio, si Listo. gustas hacer algún Muchísimas comentario gracias. breve, adelante. Gracias. Es que no pude escribirlo porque estaba deshabilitado el chat, me parece. Pero bueno, primero, pues felicitarles. Me presento, soy Sergio Hernández, soy profesor universitario en México. Agradecerles por la presentación, por las orientaciones, que son muy interesantes para la región. Pero yo tenía una pregunta, sobre todo un poco llevándolo a la puesta en práctica, por ejemplo, en el caso de mi país, en donde siempre se ha caracterizado por ser puntero en la cuestión de legislación, y tenemos las normas más actualizadas y tenemos la legislación más acabada. Somos los primeros en hacer una ley general de cambio climático, de los primeros en suscribir el acuerdo de Escazú, etcétera. Pero no hemos logrado, por ejemplo, el tema de la implementación, ¿no? Es decir, tenemos un acuerdo de Escazú, pero la propia autoridad reconoce que tiene 32 mecanismos de gobernanza que no se han activado por una cuestión, digamos, desde Presidencia de la República. Tenemos una ley general de cambio climático que tuvo que modificarse porque no se iban a cumplir las metas. Tenemos una norma oficial mexicana que data de los 90s sobre calidad del aire, pero con una presión comercial. Se modificó apenas el año pasado, pero no hemos podido implementarla. ¿Qué hacer para que, aunque tengamos toda la normatividad internacional, podamos incidir hacia una mejor calidad de vida? Los documentos oficiales del Gobierno de México dicen que 3 de 57 ciudades del país están por debajo únicamente de lo permisible de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y estamos hablando de que el resto de las ciudades pues estamos con calidad de aire calificada de acuerdo con los índices de la ciudad como extremadamente, digamos, contaminante, ¿no? Entonces,
Es por supuesto, muy útil tener la guía, muy útil tener este acompañamiento de asistencia técnica, pero ¿qué poder hacer para poder ir más allá de un instrumento meramente legislativo? Gracias. Muchas gracias, Sergio. En algunos breves segundos, que aprovechando el comentario de Sergio y la pregunta, nuestros ponentes quieran hacer algún comentario brevemente. Yo sí puedo brevemente referirme a esto. Creo que son varias formas, ¿no? Pero en cuanto a la legislación en sí, uno de los puntos clave es que la legislación debe tener medidas de cumplimiento y ejecución claras. Entonces, cuando tenemos establecida en la legislación cuáles son las consecuencias del incumplimiento, tanto para los privados como para el Estado, que se establece claramente qué es lo que debe hacer a través del ministerio o de quien corresponda, esa es una herramienta que tienen todos los ciudadanos para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones y lo pueden llevar a tribunales también. Ahora, hay muchas otras formas como sociedad civil, si lo quieres decir, se está viendo mucho la litigación en el marco del cambio climático, litigación también puede ser por temas de contaminación del aire, claro que sí. Eh, hay mecanismos legales para proceder, ¿no? Fuera de lo que sea como advocacy o contactar a tus representantes, ¿no? Por ejemplo, a los congresistas y que si existen normativas que tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, que no se incluye participación pública o que no es claro cómo se puede lograr este cumplimiento por parte del gobierno. Entonces, también es parte de las funciones de un congresista el eh, presionar por modificar la legislación para que esté conforme a las buenas prácticas. Gracias, Catalina. No sé si Ana Lucía o Salvador en 30 segundos quieran hacer algún comentario. Bueno, tal vez yo también de lo que nos habías comentado antes, respondiendo a Sergio, yo coincido con Catalina que si bien yo trabajo en el gobierno, pero hay que empoderar también a la población. Es la que le exige, se podría decir, a los estados del cumplimiento de la misma legislación. Entonces, tal vez en el caso de México hay mucha legislación. Realmente creo que es la misma, tal vez empoderar a la población el cumplimiento de esas regulaciones. En nuestro país está pasando, hay más sectores que cada vez están presionando en el tema ambiental y es una presión para el gobierno también, pero es algo bueno porque también uno sabe que pues no solo está trabajando también para hacer cumplir las regulaciones que hay o las que no hay, también crearlas. Ese sería como mi comentario. 30 segundos, Salvador. Gracias. Yo finalmente, quizás con ese comentario lo que diría es, efectivamente, a veces he observado en algunos países una, una duda a la hora de regular, porque la regulación generalmente está elaborada de forma tal que el único sujeto obligado pareciera ser el Estado, ¿verdad? Entonces ahí es donde a veces el Estado dice, yo voy a regular hasta aquí porque es lo que yo estoy seguro que puedo cumplir. Pero eso tiene que ver también con que muchas veces, y yo lo he visto en temas de agua, por ejemplo, hay un caso en un país donde en lugar de perseguir la contaminación que realizaba una industria específica, se persigue a las autoridades por no asegurar con los permisos. Eso también es válido, pero se deja de lado, digamos, la persecución al infractor inicial, que es el que genera el problema. Entonces, ese tipo de cosas no debería ser una limitante, más bien los gobiernos deben estar claros de que entre más alta sea el nivel de exigencia, también eso obliga a todo el Estado, a todo el aparato estatal a dar una respuesta integral. Por ejemplo, lo que planteaban allí de algún día llegar a regular material ultrafino. Eso es algo que para Centroamérica quizás todavía, no sé, tal vez Panamá, no estoy seguro, lo esté regulando, pero generalmente estamos en los 2.5, PM10, entonces, pero es un punto de partida importante, pero como te dije al inicio, pensar en el futuro, en regular cada vez mejor y mayores niveles de contaminación, ¿verdad? Para asegurar la calidad del aire y la salud de la gente. Muchas gracias, Salvador. Fíjense que cerramos justamente este seminario web
enfocado en legislación, hablando de la implementación, un tema súper importante, mecanismos claros dentro de la legislación, participación ciudadana, metas ambiciosas, actualización, por allí palabras claves que justamente, y reglas claras para todos, ¿no? Para todos. Entonces, para todos los actores involucrados. Entonces, de esta manera, pues damos cierre a este seminario web. Muchísimas gracias a todos por su participación, por acompañarnos el día de hoy y estén atentos a las próximas jornadas de formación, capacitación e intercambio de experiencias que recibirán a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias, Catalina, Salvador, Ana Lucía, por el tiempo que se tomaron por acá, por compartirnos sus experiencias. Esperamos que todos estén muy bien y pues seguiremos en contacto. Hasta luego. Feliz día para todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, cuídense. A ustedes. Gracias, cuídense.